Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Oman, Historias del Arte y el Judaísmo en Radio Sefarat, y hoy en un viaje ascendente de Berlín a Tenochtitlan, pasando por Altamira, con Matías Geritz, desenterrador cultural de símbolos primigenios, sumo sacerdote de la arquitectura emocional, entre bisontes paleolíticos, serpientes aztecas, exégeta de las leyes del arte de vanguardia en forma rectilínea al arte mayúsculo. La vida de Matías Geritz va a tener lugar entre la Primera Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín. Él nació el 4 de abril del año de 1915 en la ciudad portuaria de Danzig, perteneciente a entonces Prusia y que hoy pertenece a Polonia bajo el nombre de Gdansk, una de las ciudades más importantes de Polonia. No obstante, su infancia y su juventud transcurren en Berlín, donde de jovencito y por imprecación materna empieza medicina, pero él tiene muy claro que se quiere dedicar a estudiar pintura, filosofía y sobre todo historia del arte, donde consigue un doctorado con un trabajo voluntario en la Galería Nacional de Berlín. Es allí donde un alto cargo le ofrecerá el trabajo para el Servicio Exterior Cultural como profesor de alemán en el año de 1941 en Tetuán, la Paloma Blanca, capital del Protectorado Español de Marruecos. Y, por supuesto, epicentro de una gran comunidad judía. Él dará clases de alemán en la Escuela de Magisterio y en un pequeño viaje hacia la península ibérica, España, conoce en un tranvía a Marianne Gast, una gran fotógrafo alemana, 5 años mayor que él y afincada en España desde el final de la Guerra Civil, y con la que se casará para pasar a vivir en Granada, en una maravillosa casa frente a las Torres Bermejo de el inigualable paisaje de la Alhambra de Granada. Pero en junio de 1946 se trasladan a Madrid después de haber hecho una exposición bajo el seudónimo de Ma Go en la librería Galería Clan del poeta y periodista Tomás Seral y Casas, que en esta época de los años 40, de la posguerra y del franquismo, tuvo oportunidad de presentar exposiciones de Picasso, de Klee, de Chagall o incluso inaugurar exposiciones presentadas por el mismísimo Paul Bowles o incluso tomar café con Truman Capote en el Café Gijón. Ellos deciden en el año de 1947 asentarse en un apartamento de la calle Serrano y empiezan a moverse por los ambientes de la cultura madrileña de finales de los años 40. Y en 1948, con Ricardo Gullón, Pablo Heredia y el escultor Ángel Ferrant, van a exponer en Santillana del Mar, esta magnífica villa medieval de Cantabria, en el camino de la costa del Camino de Santiago, un lugar famoso sobre todo por la Capilla Sistina del arte paleolítico, la muy famosa Cueva de Altamira. En Santillana del Mar se va a celebrar la primera Semana del Arte, estamos en septiembre de 1949, y Matías Geritz queda completamente fascinado por el entorno de Santillana
del mar, deciden quedarse a vivir en Santillana, en unos alquileres del Palacio del Marqués, y ahí es donde se fragua la idea de crear la famosa Escuela de Altamira, que reúne una serie de artistas españoles y también con invitados internacionales que luchan por la educación del arte como vía a la modernidad en una España que necesitaba ponerse al día. Después de la exposición, después de la tarea de la creación de la Escuela de Altamira, que fue todo un acontecimiento artístico en la época, el gran Eugenio d'Ors lo nombra miembro de la Academia de las Artes de España. Y en el discurso de aceptación del cargo, Matías Geritz se muestra excesivamente hipercrítico con la propia academia y a los 2 días de haber sido nombrado miembro se le notifica, por un lado, la destitución del cargo y por otro, la revocación del visado para vivir en España. Alejandro Rangel Hidalgo, que también estuvo en las exposiciones de la Semana de Altamira, recomendó a Matías Geritz a Ignacio Díaz Morales, que recientemente había abierto la Escuela de Arquitectura de Guadalajara, para que diera cursos sobre la Bauhaus, el estilo de las casas barco, dirigido entonces por Mies van der Rohe, que es base del actual diseño industrial y gráfico, a pesar del empeño que tuvo el nazismo en destruir este tipo de estética. En 1952 abandona Guadalajara para radicarse en el Distrito Federal de México y pasar a la Universidad Autónoma, donde crea su muy famoso taller de educación visual. Es además el introductor de Paul Klee y la escultura de Henry Moore en México y creador, por supuesto, de obras emblemáticas como La Serpiente, hoy en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, y que tiene mucha relación con el tema de los bisontes de Altamira, pues él aquí recupera el mito de la serpiente azteca primigenia. También crea el Museo del Eco con su escultura habitable y también por esta institución, hoy museo universitario, que fue galería, restaurante, espacio experimental y un lugar emblemático también para la historia del arte del siglo XX en México. Y, por supuesto, Matías Geritz, gran arquitecto emocional, que es como se denomina su estilo arquitectónico, usando, por un lado, el agua y, por otro, el color como factores ambientales capaces de crear influencias emocionales en la persona que se encuentre en el espacio arquitectónico que él realiza. De esta época son grandes obras muy conocidas por todos los mexicanos o por todos los visitantes de la Ciudad de México, como El pájaro de fuego, la escultura de los jardines del bosque en Guadalajara, Jalisco, La corona del Pedregal en el espacio escultórico de la UNAM, o las torres de satélite en Ciudad Satélite, en Naucalpan, en el Estado de México. En 1964, ya divorciado de su esposa, se divorció en 1959 y murió de cáncer un año después en Alemania, fue cuando creó la escultura de la Estrella de David, que es magnífica, así como las torres y los vitrales de la sinagoga de Maguen David.
Y también por esta época, en 1968, con motivo de las Olimpiadas de México 68, creó la Ruta de la Amistad, una circunvalación con una docena de escultores a través de todo el anillo periférico de México. No solamente estamos hablando de arquitectura, no solamente estamos hablando de escultura, sino que también tiene mucho que ver con la pintura, sobre todo a través de uno de los grandes templos del arte en el siglo XX en México. Estoy hablando de la Galería de Merck Cooper. Merck Cooper en 1961 había abierto una galería que destacaba por encima de todas las demás en la calle Molière, en Polanco, y en solo 10 años se convirtió en referente de la actividad artística mexicana y a niveles internacionales. Por allí fueron las primeras exposiciones de artistas de la talla de Pedro Friedeberg o de el recientemente fallecido José Luis Cuevas. Merck Cooper y su hija, Alinka, había nacido en 1915 en Polonia y en su galería pasaban tanto exposiciones de Diego Rivera como de Picasso y también habitualmente un israelí, Moshe Gat. Con Matías tenía un contrato de exclusividad que es el germen de la presencia de Salvador Dalí en México o de Alexander Calder. Y bueno, tanto como Merck Cooper como Matías Geritz morirán ambos en el año de 1990, que es el año que se cierra esta galería. Y sin embargo, ambos pasan a la historia del arte de México y sobre todo Geritz como un exponente de relevancia total para México, a quien se dedicó una retrospectiva en el Museo Reina Sofía en el año 2014, que después fue trasladada al Palacio de Cultura Banamex en el año de 2015 y creo que también en algún museo de Puebla, para recordar al público mexicano y al público internacional en general la arquitectura emocional de Matías, ajeno a la frialdad del funcionalismo, en busca de símbolos atávicos culturales como pueden ser los bisontes y las serpientes de Altamira y de el mundo azteca, capaces de remover la humanidad a través de binomios de contraposición de forma y color para embellecer el entorno interno del paisaje urbano en México. Y esto ha sido todo por hoy en Ahoman. Esperamos que en la próxima ocasión disfrutéis con nuestras historias del arte y del judaísmo.